Café Cabrales, significa buen café. Hola, esto es Café con Luber y estamos en el feriado acá con Tina Milanesi esperando a Claudio Bada que está por llegar y nada nos detiene, ni el feriado, siempre presentes acá en la Radio Sónica que cumplió 11 años. Y bueno, una semana de cal y de arena esta que pasó, teníamos previsto algunas leyes que no salieron, como fue que no se haya tratado humedales en el Senado de la Nación, que no se haya llevado al recinto en diputados el tema del Camino de Sirga, dos leyes fundamentales para quienes defendemos el espacio público, el espacio verde, el ambiente, fundamentalmente para recuperar 20 metros de las costas. Ustedes recordarán que en el Código Civil se preveía un camino de sirga de 35 metros en todos los lagos, en todos los ríos, que era de uso público. La reforma del Código Civil nos sacó 20 metros de esos 35 y hay varios diputados y senadores que vienen impulsando un proyecto de ley que sería la primera reforma al Código Civil, después de sancionada la reforma, para recuperar esos metros. Y fundamentalmente es vital para lugares como no solo nuestra ciudad de Buenos Aires y su costa privatizada, sino también vemos como Mar del Plata, Vicente López y todos los lagos de la Patagonia siempre son batallas campales por el uso público en los bordes de los lagos y de los ríos. Y también el tema de los humedales que va de la mano. Ustedes saben que ha habido un tratado, el Tratado de Ramsar, que establece la protección de los humedales en todo el mundo. Argentina es firmante. Sin embargo, no hay una ley de presupuestos mínimos, como hay una ley de bosques, una ley de glaciares, una ley de agua, una ley de residuos. En materia ambiental se van estableciendo presupuestos mínimos que, a pesar de que los temas ambientales dependen de cada provincia, son como las reglas generales a las cuales el gobierno federal, en este caso el Congreso de la Nación, establece que se deben cumplir en materia ambiental. Y el tema de los humedales tiene mucho que ver con la disputa, por un lado, de alguna manera, del avance de la frontera sojera, y también con los negocios inmobiliarios en muchas zonas como la ciudad de Buenos Aires, como Vicente López, como Tigre, donde sin respetar la naturaleza se han hecho construcciones, emprendimientos, o donde sin respetar la naturaleza avanzó la siembra de soja, sin atender que este ecosistema, los humedales, sirve para regular cuando hay lluvias, cuando hay crecidas de los ríos, es el ecosistema regulador de que no avance el río sobre la tierra, y eso es lo que ha determinado en muchísimos casos terribles, lamentables, cobrándose vidas, inundaciones. Esto ocurrió, por ejemplo, las famosas inundaciones de Santa Fe, las inundaciones que conocemos de La Plata. Entonces, no es simplemente un tema ambiental en términos de el espacio verde y el espacio de la biodiversidad ambiental, sino también es un tema que nos está afectando a los humanos y las humanas. Esto dicho en una semana en la cual el macrismo en la ciudad volvió a impulsar el proyecto para construir 13 torres en el humedal de la ex ciudad deportiva de Boca,
y en el cual también se hicieron construcciones o se habilitaron el aumento de construcciones de cemento en la zona de la Villa Olímpica, que van a tener, por supuesto, consecuencias, restándonos espacio verde público y sobre todo consecuencias sobre las inundaciones y el tema ambiental. Pero bueno, está la oportunidad planteada para que estos dos proyectos de ley se traten esta semana. Esperemos que pongan en diputados en tratamiento Camino de Sirga y que pongan en Senado en tratamiento la ley de humedales. También esta semana es imprescindible que el Congreso cumpla con su promesa de poner en tratamiento la ley antidiscriminatoria. Recordemos que esta semana estuvimos en la marcha del orgullo gay, que bueno, cumplió 25 años, después vamos a volver a retomar el tema, pero el lema de la marcha del orgullo gay de este año fue ley antidiscriminatoria ya, porque si bien existe una ley antidiscriminatoria de hace muchos años atrás, desde que yo estuve en el INADI, venimos verificando cuáles son los déficits de esta ley y 30 años después es imprescindible modificarla para darle más herramientas al INADI, para invertir la carga de la prueba en los casos de discriminación en sede civil, no en sede penal, para que haya una serie de herramientas mayores para luchar contra la discriminación. Esa ley debe ser puesta en tratamiento en diputados, ya tiene dictamen. Y por último, ultimísimo y no menos importante, en la agenda parlamentaria de la semana, es imprescindible que se ponga en debate la ley del uno y una, la paridad, el 50%, porque recordarán, que lo comentamos acá, que se aprobaron en simultáneo en Senado y en diputados dos leyes que lo incorporaban, casi por un consenso unánime. De Senado salió una ley que solo hablaba de la paridad y del 50 y 50, proyecto de ley de la senadora Ríos-Fríos, Marina Ríos-Fríos, del Frente para la Victoria PJ, y en diputados se había aprobado la reforma política. Al caerse la reforma política, al no aceptarse el voto electrónico, en el Senado no se va a dar tratamiento a esa ley. Por eso es imprescindible que diputados tome la media sanción del Senado y se consagre el uno y una, el 50 y 50. Así que de todo esto podés llamarnos, estamos en Twitter, @Lubertino, y también por teléfono, podés llamar por WhatsApp, 11236-27728. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado en gran medida a hablar de Fidel y su muerte y las implicancias políticas que esto tiene. Y también vamos a estar hablando de la Marcha del Orgullo Gay y mucho del tema de tarifas, porque se vienen las audiencias públicas de gas, de luz, y esta semana hubo una toma de el Ministerio de Energía por parte de las empresas recuperadas, que están desesperadas por el tema de la luz, el gas. Y bueno, de esto vamos a estar hablando largo y tendido en el programa de hoy. Pero bueno, le doy paso a Tina, que nos quiere comentar en esta suerte de homenaje, de despedida a Fidel, para todos los que somos personas democráticas, progresistas. Obviamente no desconocemos los matices del gobierno de Fidel en Cuba, pero es innegable que se va un revolucionario, alguien que supo oponerse al imperialismo en el momento más crudo de la Guerra Fría, y que además para toda América Latina, en general, seamos del partido político que seamos, ha sido un ejemplo en la lucha por la igualdad, la lucha por los derechos económicos y sociales, y Cuba un ejemplo en materia de salud, en materia de educación, que ha marcado huella para muchas de las fuerzas políticas de nuestro continente en distintos momentos, más allá de nuestras diferencias con la idea de un gobierno de partido único o otro tipo de violaciones a los derechos humanos en distintos momentos de la historia, que por supuesto no empalidecen las virtudes y nuestra recordación
de los procesos revolucionarios de América Latina y fundamentalmente de la figura de Fidel como líder y insignia de todo el continente. Por eso también quisimos dedicarle la columna de género a hablar de el movimiento de mujeres en Cuba. Bueno, sí, esto se remonta, es importante también hablar del movimiento feminista en Cuba, no siente precedentes en el movimiento feminista en toda Latinoamérica, es como la cuna del feminismo es Cuba y arranca con una historia que empieza cuando... Hola Claudio, acaba de llegar Claudio. Que empieza cuando llegan los primeros españoles a la isla y empiezan a tomar a las mujeres indígenas como sus esposas. En ese momento los padres de las indígenas pensaban que esto era de forma legítima. Sin embargo, los españoles utilizaban a las indígenas cubanas como servidumbre. Luego de eso, cuando empieza a disminuir la población indígena en Cuba y hay una fuerte entrada de población negra proveniente de África, que obviamente eran tomados como mano de obra esclava, las mujeres negras eran doblemente oprimidas, y acá hago una mención, un parate. Siempre cuando hablamos de feminismo, el feminismo se basa sobre una base que es que tomes el parámetro que tomes, siempre que hay una opresión, la mujer es doblemente oprimida, no solo por la situación que se trate o que se tome, sino por su condición de género también. Cuando sucede esto, las mujeres negras obviamente eran doblemente explotadas por su condición de mujeres con una explotación sexual, y a principios del siglo XIX en Cuba empieza a haber una fuerte corriente feminista y se reconoce la desigualdad del hombre y la mujer, que incluso estaba proscripto que la mujer hable en público, y por ley las mujeres tenían que encargarse directamente de la cuestión doméstica. Bueno, cuando empieza este proyecto revolucionario hay un montón de cambios. Las mujeres no estaban alfabetizadas, empieza a haber una alfabetización. Hoy en día hay un acceso totalmente paritario de hombres y mujeres a la educación. Respecto de la salud, se tomaron medidas muy importantes. Se promulga el Código de la Familia, que brinda la igualdad de derechos y obligaciones a hombres y mujeres respecto de la familia y del trabajo doméstico. En Cuba, en el año 65, el aborto es legal. En justicia, por ejemplo, si hablamos de términos de participación política de las mujeres, en la justicia el 49% son juezas, de fiscales el 61% son mujeres, más del 50% del cuerpo médico son mujeres. Entonces, y además, que esto es muy importante, del Parlamento, Cuba representa un tercer o cuarto lugar en el mundo de inclusión de mujeres. Y este es un dato del más importante que quería dar. Se dice que Cuba prácticamente no tiene femicidios. Este es el dato con el que me gustaría terminar esto. Bueno, habría que verificarlo, eso no estoy muy segura, porque obviamente es llamativo lo que decís. No recuerdo en este momento los indicadores que han presentado ante la CEDAW, pero me comprometo. No hay indicadores. No hay indicadores, bueno, porque si no hay según ellos prácticamente se ha eliminado. Porque eso sí pareciera ser muy raro y sí, obviamente. Justamente hay que medir para saber la realidad, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, una cosa que resulta importante para todos nosotros es pensar también esto en perspectiva, porque al haber sido tantos años, desde 1959 hasta la fecha, no ha habido un mismo proceso en Cuba todo el tiempo, y yo creo que también nosotros tenemos, por un lado, la imagen idílica de esa revolución, que tuvo sus caras, sus distintas caras. Yo fui a Cuba en 1987, la primera y última vez que fui,
y iba con amigas, era mi viaje de la motocicleta, digamos, de esos años recorriendo América Latina, y en el mismo viaje fuimos a Nicaragua y Cuba. Y Nicaragua la revolución estaba mucho más fresca y reciente, que fue del 83, había todavía un compromiso muy presente en toda la población, aunque la ciudad Managua estaba devastada, y en Cuba, digamos, ya había algunos problemas que eran visibles, digamos, la división entre los a favor y en contra, temas que tenían que ver con el cambio clandestino, la gente manejando dólar paralelo, racionamiento, pero más allá de las sombras y los distintos tonos de la cuestión a lo largo de todos los años, y de que nosotros tenemos una visión desde la perspectiva de los derechos humanos que hace que veamos a todos los países en la integralidad de todos los derechos humanos, donde hay violaciones en algunos países capitalistas sobre los derechos económicos y sociales y ambientales, arrasando todo, y en otros países, como fue en el caso de Cuba, no dejamos de subrayar déficit que tienen que ver con un partido único, déficit que tienen que ver con la libertad de expresión de los opositores, cosas que han ido cambiando. De hecho, digamos, ha habido pasos dados por la propia revolución y por el propio Fidel, que creo que ahora se complementan con algunos cambios de apertura, con el nuevo vínculo con Estados Unidos. El tema es que Cuba no pierda su condición de defensora de los derechos económicos y sociales por retomar o recuperar la relación con Estados Unidos, que no se vuelva capitalista, digamos, pero también que pueda sostener esta riqueza histórica de igualdad, que también me tocó verla en carne propia, porque yo me asistí en el hospital público en Cuba, en las mismas condiciones que cualquier cubano, y eso en el contexto de América Latina y de particularmente toda la zona de el Caribe era casi inviable. En todos lados no había un sistema público de salud que te atendiera en el hospital. Tenemos un permanente intercambio de universidad a universidad, cultural, educativo. Todos nuestros más grandes pedagogos del ámbito nacional han tenido intercambio filosófico y de tarea de campo con los educadores cubanos, y toda la teología de la liberación que tuvo espacio en América Latina, más allá de que el régimen no es ateo o predica la separación de Iglesia del Estado, también ha tenido un intercambio muy fructífero en cuestiones concretas. Y también me parece que es muy importante y destacable el trabajo que están haciendo las jóvenes generaciones, o sea, los economistas más jóvenes ya tienen otras cabezas que les permiten pensar de ambos sistemas lo mejor y lo peor. Y también hemos tenido un trabajo compartido con Mariela Castro, vinculado al INADI, en donde también muchas de las críticas que se hacían al régimen cubano por su persecución a los gays, etcétera, etcétera, en los últimos años se transformaron en políticas públicas de diversidad y de avanzada, ¿no? Fue Mariela Castro la que dijo esto de que el femicidio está prácticamente erradicado en Cuba. Bueno, la ley de ella. Yo le creo, pero habría que demostrarlo con los datos empíricos, estadísticos. Y fundamentalmente me gustaría, intenté comunicarme con ella en estos días para ver si la podemos sacar al aire, pero supongo que estará en medio de la conmoción de lo que debe ser en Cuba hoy toda la conmemoración.
recorrió su cuerpo todo el país y ahora ya está pronto a hacerse la cremación, y en todas las embajadas del mundo está habiendo actos de homenaje. Acá en la Embajada Argentina se abrió para firmar un libro de honor y de despedida, y lo mismo está sucediendo con los distintos ámbitos. Vi en México, en Chile, ofrendas, muy impactante. Y bueno, y ahí como más allá de que hablaron todos los políticos del continente, Evo, Correa, Bachelet, Lula, todo el grupo, digamos, de los políticos Patria Grande, nuestro embajador principal va a ser Maradona, porque se iba. No quiero olvidarme, por los temas del día tan serios, de celebrar la Copa Davis y estar felices todos los argentinos que palpitamos ayer todo el tiempo esta Copa Davis hasta el final. Desde la mañana hasta la tarde estuvimos a pleno para poder llegar al triunfo, y este triunfo histórico, porque es la primera vez que Argentina gana la Copa Davis después de tantos años de lucha, y realmente le queremos agradecer especialmente a Del Potro y a Del Bonis, que ayer la rompieron. Me imagino cómo estarán, y bueno, espero que en algún momento podamos tener un contacto directo con ellos para hablar más en profundidad de la alegría y de la perseverancia, del trabajo en equipo, de la humildad del grupo de ayer del tenis. Pero bueno, ahora vamos a cambiar el tema, y una cosa que ocurrió esta semana fue que las empresas recuperadas realmente fueron a una protesta muy activa al Ministerio de Energía, porque su situación en términos de los aumentos de las tarifas de luz y de gas se ha vuelto insostenible. Entonces, para hablar de esto, tenemos en línea a una de las abogadas del grupo de empresas recuperadas, Bárbara Bain. Exactamente, Bárbara Baini, que va a hablar con nosotros, y con Claudio Boada vamos a ver qué está pasando, cómo es la situación, y fundamentalmente qué solución o qué propuesta le hace el gobierno, y si hemos llegado a alguna solución. ¿Estás ahí en línea, Bárbara? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. María José Lubertino te saluda, y acá en el piso estoy con Claudio Boada para que nos compartas qué pasó y cómo va a destrabarse esta situación tan grave. Hola, María José. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bárbara? Muy bien, muy bien. Bueno, yo participé más tarde, después que habían entrado los compañeros y compañeras de las empresas recuperadas, que habían ido a hacer sus legítimos reclamos. Fuimos con Mariela Olivari, que es la representante de las empresas recuperadas, la abogada representante. Yo la acompañé a Mariela para interiorizarnos de la situación y ver a qué acuerdo se podía llegar. Y bueno, más tarde participó también Claudio de esa movida, ¿no? Contanos un poquito, sí. ¿Quiénes eran los que participaron, qué organizaciones y cuál era el motivo por el cual se convocaron ahí en el Ministerio de Energía? Bueno, eran la Federación Gráfica, representada por Eduardo Montes, que agrupan a más de 30 empresas recuperadas gráficas, y Cueroflex, que es un caso ya muy conocido sobre el que hasta ha escrito nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con relación a la atrocidad que les había venido facturada después de haber tenido varias reuniones en el Ministerio de Energía con la misma persona que se entrevistaron la última vez. Ahora en este momento no retengo el nombre, Miguel, no recuerdo su apellido, tal vez Claudio se acuerde. Habían tenido entrevistas, citas para poder ir solucionando la situación. Les había dicho
telefónicamente en las reuniones a esta empresa Cueroflex, que es una empresa importante en Latinoamérica por lo que producen. Sí, es les la habían única dicho que no les empresa iban a facturar. es la única empresa argentina que recicla cueros, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Y les habían dicho que no les iban a cobrar las multas, etcétera, y las facturas vinieron con montos siderales, cobrándoles o intentando la empresa, las concesionarias, intentando percibir esos montos que se habían comprometido a no facturar ni tratar de percibir. Bueno, toda una situación Sí, realmente... para mencionar un poquito la cifra, digamos que en Cueroflex pasaron de facturarle 50.000 pesos mensuales a a casi 400.000 en el primer tramo. 400.000, casi Ujú. 500.000 pesos, poniéndolo Y fuera ahora del ya sistema, ¿no? Y ahora, exactamente, y ahora ya estaban en una factura, o sea, porque no es que se desata porque sí vamos al ministerio, no. Les había llegado la factura hace unos días de una facturación de más de 1.200.000 pesos, sin resignar ni uno solo de esos conceptos que supuestamente eran los que se iban a negociar. Multas, intereses, etcétera. Ahora yo me pregunto, estamos hablando de empresas que tienen qué cantidad de personal y estas empresas tienen ganancias como para perder ganancias y afrontar estos números. ¿Cómo son los balances de estas empresas Bueno, para estas tener un empresas, contexto, digamos? justamente María José, estas empresas hacen honor, desde mi punto de vista, a lo que implica el concepto de cooperativismo, justamente, o mutualismo. No hay ganancias desde el punto de vista técnico, porque son empresas que han sido abandonadas, en el mejor de los casos abandonadas, y si no, en general intencionalmente quebradas por sus anteriores dueños comerciales, que dejan a decenas o cientos de personas en la calle. Y lo que hay es una organización colectiva que se hace cargo de la empresa, que son los trabajadores y trabajadoras, y la mantienen funcionando para mantener los puestos de trabajo y repartir esas ganancias, pongámosle así, llamémosla para que se entienda, y repartir esas ganancias para sostener la empresa y que se abonen los trabajadores y trabajadoras no pierdan sus puestos de trabajo y puedan sostener a sus familias. Podemos mencionar el caso también de, por ejemplo, Sanón, que es la cerámica de Neuquén. Ellos empezaron a recibir una factura de 8 millones de pesos de gas y 1,5 millones de luz, y facturan mensualmente en total 9 millones, o sea, de facturas de 300.000 o 400.000 pesos pasaron a facturas de 8 millones, y es viable la empresa en la medida que mantenga tanto la energía como el gas a precios que le permitan ser competitivos en el mercado interno, ¿no? O sea, y eso sin contar que el mercado interno se ha contraído, Claudio. Exactamente. Bueno, ¿y qué soluciones les dieron? ¿Cómo ven, cómo se sigue? No, la verdad, María José, la solución, hay un acta acuerdo firmada, pero soluciones concretas de lo que surge del acta, no, todavía no hay, y siguen a la misma tónica de cómo venían, dialoguemos, pero la realidad es que las empresas hay que sostenerlas a diario, hay que tratar de sostener el nivel de actividad para poder hacer frente a los costos que ahora se han vuelto irrazonables. Y tengo otra pregunta, ¿no había un amparo presentado? ¿No hubo algún otro tipo de intervención judicial? Sí, en la multisectorial contra el tarifazo de la capital, de Cava, y otras multisectoriales también han presentado, o sectores específicos como APIME en Córdoba. Acá en Capital hemos presentado amparos de luz y de agua. Por las recuperadas, como un grupo específico. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Qué recuperadas, pasa? cooperativas, centros de jubilados. Viste que como los amparos hicieron lugar a los usuarios residenciales, está Exacto. bueno que haya otro amparo por las empresas o las pymes o los... Están presentados y todavía no han
estamos en la etapa de acreditación de personería en algunos y en otros oficiando al Ministerio de Energía. Pero no hubo en el ni de la Lugo, cautelares, pidieron cautelares y no les hicieron sí están lugar. pedidas, todavía no las resolvieron, María José. Chica, ¿cuánto tiempo? Ya sé, y en la de electricidad hace 5 meses que está presentado, 6. Escúchame, y el del agua, ¿nos podés 2. recordar los nombres de los jueces, si te acordás? Porque realmente es para tenerlo Te pido en cuenta. 1000 disculpas, pero la verdad es que ahora no los tengo. No, porque la verdad que es de gravedad institucional, Sí. que sin dar ningún tipo Coincido de con vos. explicación, no, Sí. porque estamos en juego la familia, la vida, la integridad física. Definitivamente Sí, de la acuerdo con realidad vos. es que las cautelares te hacen un traslado al fiscal, una vista al fiscal y después no las resuelven y quedan a la No las espera. resuelven. Y pasan, no es que se presentó hace 48 horas. El caso del de la luz de la multi creo que se presentó hace más de 5 meses, ¿no? Sí, 6 meses, sí, 6 exactamente. meses. Bueno, Sí, vamos sí, a sí, seguir sí. con el tema, te agradecemos muchísimo, Bárbara, y bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de los acontecimientos y vamos a seguir difundiendo desde acá esta barbaridad, ¿no? Porque nos preocupa y nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, a hasta ustedes. pronto. Un beso, gracias. Bueno, Hasta pronto. Vamos a escuchar un poco de música ahora, Silvio Rodríguez, antes de que volvamos a hablar de tarifas y de Fidel. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
No hay límites ni fronteras. No hay tiempo ni espacio. Simplemente, la radio siempre está. Radio Sónica. Radio Sónica. 24 horas, 365 días. Conectados a través de la web. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Hola, hola, hola. Bueno, seguimos en Café con Luber y hoy trabajando arduamente más allá del feriado. No quiero dejar de comentar mis impresiones de la Marcha del Orgullo Gay de este año, 25 años. Yo estuve allí desde 1992, la primera marcha, que no éramos más de 200 personas, por la iniciativa y el coraje de los primeros activistas y militantes de la CHA, de Gays por los Derechos Civiles. Me acuerdo de Ilse Fuscova, que en ese momento estaba con su novia con antifaz, la mayoría de los que marchaban. Y bueno, hemos recorrido un largo camino que hace que, como comentábamos la semana pasada, hoy se pueda poner en una estación de subte el nombre del líder, del referente de las personas LGTBI, como algo simbólico por primera vez en el mundo, ¿no? Porque realmente el reconocimiento a la lucha por la diversidad en un país como el nuestro lleva a conclusiones diversas, porque hay avances, pero también a veces hay retrocesos, todavía hay prejuicios. Fíjense que esta semana la marcha tuvo por eje central la ley discriminatoria ya, antidiscriminatoria ya, como lo decía, que esperemos que cumpla Emilio Monzó y el diputado Negri, presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, y lo pongan en tratamiento, pero también se luchaba por el cupo trans. Y se lucha, ya hay cupo trans en la administración pública en provincia de Buenos Aires, hay cupo trans en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto del diputado Ramal que está presentado pero todavía no ha recibido tratamiento, pero también se plantea la necesidad de una acción afirmativa en el ámbito laboral para las personas trans que en promedio de vida viven 35, no más de 40 años. Es un tema grave y delicado porque también el sistema las coloca en una situación de expulsión del ámbito educativo, de la familia, del trabajo. Recuerdo que Patricio Echegaray justamente fue el primero que, siendo legislador de la ciudad, incorporó a una persona trans en su equipo, a Loana Berkins, a quien también falleció joven y le rendimos homenaje, y fundamentalmente dio un ejemplo, porque en los ámbitos de la administración pública institucionales, que hubiera una trans de secretaria sentada en la mesa donde accedías a un despacho de un político era una cosa poco frecuente. Ahora se ha multiplicado. Después recuerdo que la juez Elena Liberatori fue la primera que puso una trans en el Poder Judicial, que también fue toda una revolución en su equipo, en su juzgado, y así, pero todavía falta mucho, y de la misma manera que tenemos acciones afirmativas para las personas con discapacidad, que no se cumplen en todos los casos, creemos que es muy bueno que haya un cupo de personas trans. Y la verdad que lamentamos muchísimo que todavía haya comentarios agraviantes en relación a este tema, y lo vimos pasado los días, pero hubo un comentario de Jorge Lanata contra el diputado, burlándose del diputado Marcelo Ramal, que es una persona sumamente seria y estudiosa, y que no se lo puede tildar de políticamente correcto, como hizo despectivamente Lanata. O sea, Lanata, cada vez que planteamos algo que tiene que ver con la violencia de género, con la discriminación, con temas de esta índole, dice que algo es políticamente correcto o incorrecto. Cambió la modalidad después de la marcha masiva del Ni Una Menos, tuvo que dedicar un programa al tema de violencia de género. Quiero que no lo hace por políticamente correcto.
es una realidad contundente que golpea y en ese caso masivamente, pero en este caso de las personas trans también es muy agraviante que haya una burla de por qué hay que dar un cupo. En todo caso, si no tiene la información o si no tiene los elementos, hay mucha bibliografía. ¿Querés que escuchemos el audio de la Nata de lo que dijo de este cupo trans? Ahí estamos. Mira este proyecto de un tipo del PO, de Marcelo Ramal. El PO propone que el cupo de transexuales en el Estado no sea menor del 1%, lo que indica que hay que establecer reserva de puestos de laburo para ser exclusivamente ocupadas por los transexuales. O sea que si no hay transexual, ese lugar queda libre hasta que aparezca alguno. Esto, sinceramente, me parece un razonamiento completamente imbécil. O sea, no sé cómo carajo quieren que lo diga. Me van a putear igual por esto, porque ahora está de moda ser políticamente correcto y yo tendría que decir que esto está bien. Bueno, no me parece que esté bien. Aparte, tampoco el cálculo es raro. ¿Por qué el 1%? ¿Y por qué no el 3%? ¿Por qué no el 24% de los trabajos? ¿De dónde calculan el 1? Si fuera el 1, habría en Argentina 420.000 transexuales. Yo creo que no hay tantos. O sea que no entiendo por qué el 1. También es ridículo lo de... Entonces se me ocurre, pensando, hagamos un censo. No se podría porque es discriminatorio. No le vas a preguntar al tipo, ¿usted es transexual o no? Entonces terminás estando en una trampa ridícula. A ver, una cosa es no discriminar a los transexuales, que obviamente me parece bien, tampoco a nadie, no solo a los transexuales, no discriminar, punto. Bueno, esas eran algunas de las declaraciones de Jorge Lanata. Yo lo lamento porque en general no suelo discutir con sus opiniones cuando se trata de opiniones políticas o de otra índole, pero esto es un tema que nos afecta a todos transversalmente, es un tema que afecta a personas que se mueren por no tener empleo y trabajo, y porque las acciones afirmativas no las inventamos en la Argentina con el cupo de género en el ámbito político o con el cupo laboral para las personas con discapacidad. El origen de las acciones afirmativas jurídicamente es más bien Estados Unidos, en el caso del ingreso a la universidad de las personas afrodescendientes, afroamericanas, algo que hasta hoy, haya habido gobiernos de derecha, de izquierda y cambios en la Corte, se ha sostenido y mantenido. O sea que, ¿por qué? Porque hace falta y porque hay necesidad y porque no le cambia a nadie la vida más que a las personas que hoy están afectadas. Así que bueno, la verdad que la marcha fue maravillosa a pesar del diluvio y es increíble, y lo que más quiero destacar es la cantidad de jóvenes y cómo después de 25 años lo que uno siente es que hay un colectivo. El cambio que hemos producido con nuestras militancias es un colectivo rebelde y empoderado, porque había muchísimos y muchísimas jóvenes, digamos, de la diversidad sexual, pero también había gente compartiendo la marcha, familia, y muchos chicos jóvenes, compañeros, solidarios. Es como que el tema ha calado profundamente en la sociedad y es algo que se ha extendido. Así que bueno, de acá nos vamos a ir a la Embajada de Cuba, ni bien terminamos el programa, así que ahora vamos a estar hablando con Patricio Echegaray. Él es el secretario general del PC y está en la Embajada de Cuba, casualmente con el embajador en este momento. Patricio, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá con el embajador Oreste Pérez y con otro personal de la embajada, en donde hemos venido a traer nuestro pésame por el deceso, lamentable deceso de Fidel Castro. Así que estamos, bueno, querido, en el primero que pensé cuando me enteré era en vos, haber compartido tantos momentos de la historia y, bueno, haber sido también protagonistas de tantas idas y venidas en esta historia del mundo injustamente con Cuba, el bloqueo, tantas luchas, ¿no? Contanos un poquito, ¿desde cuándo lo conociste vos a Fidel y tu recuerdo más sentido? Yo lo conocí a Fidel en 1978, durante el Festival Mundial de la Juventud que se hizo en La Habana. Ahora, la relación con él
se empezó a construir a raíz del tema colombiano en los finales de la década del 90. Finales de la década del 90. Y antes de que empezaran los diálogos del Caguán. Yo viajé a Colombia, tuve una serie de reuniones con Marulanda. De esas reuniones aparecía la voluntad de Marulanda de consultarle a Fidel una serie de cuestiones, de temas que él estaba manejando en ese momento. Uno era el de la sustitución de cultivo, y por lo tanto yo viajé desde Colombia, desde la selva, fuimos, antes de venir a Buenos Aires, fuimos a La Habana y le trasladamos a Fidel las consultas de Marulanda. Y después volvimos a La Habana a llevar las respuestas, al Caguán, a Colombia, a llevar las respuestas de las opiniones de Fidel. Y ahí se creó esa situación de ida y vuelta en la consulta sobre el tema colombiano. Que bueno, hay que decir que Fidel se va, pero se va dejando una contribución enorme a la solución del problema colombiano, que unos días antes se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC, ¿no? ¿Cómo ves hoy la lectura de la revolución y de todos estos años de nadar contracorriente, las luces y sombras de todo el proceso? ¿Qué lectura haces hoy de todo el transcurso de estos años de Fidel? Bueno, sin duda Fidel es el líder mundial más importante del siglo XX y creo que es lo que va del XXI. De eso casi no hay discusión. No hay ningún líder mundial que haya alcanzado la estatura política, ideológica, la influencia. No te olvides que ya en la cumbre de 1992, Fidel dijo: hay una especie en peligro, que es la especie humana. Sí, precisamente yo posteé el discurso que recomendamos a todos, claro, en Río de Janeiro, 1992. Río de Janeiro, discurso que sigue siendo de vanguardia en materia ambiental para el mundo. Sí. Donde planteó el tema de la crisis de medioambiental, sí, cuando prácticamente no había ningún líder ni ninguna personalidad de cualquier tipo que se estuviera preocupando por esos temas, ¿no? Ya Fidel los planteaba con una fuerza enorme. Ni qué hablar del tema de la deuda externa, que planteó que era no solo inmoral, sino que era impagable. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuevamente esa experiencia, ¿no? De que seguimos enredados en ese asunto. Y seguimos enredados, no, volvimos a endeudarnos. Sí, no, seguimos enredados porque en realidad nunca dejamos de estar endeudados, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Y pagamos 170.000 millones durante el gobierno de Kirchner. Sí. Si no se tomó según datos el de cifra, el camino que decía Fidel y que acá habían transitado la CTA tenía que había transitado un famoso estudioso de los temas de la deuda externa y que había planteado que era impagable, Entonces, pero hay que hablar de Fidel y los no alineados, hay que hablar de Fidel y la ruptura del apartheid y la liberación del pueblo sudafricano, hay que hablar de Fidel y América Latina. Yo creo que el principal heredero de Bolívar y San Martín que ha tenido el continente ha sido Fidel Castro. Y realmente
Bueno, su pérdida en cuanto a la Revolución Cubana, yo creo que la Revolución Cubana tiene conquista siendo un país pobre. Yo quisiera que nuestro país tuviera la educación que tienen en Cuba, yo quisiera que nuestro país tuviera la salud pública que tienen en Cuba, qué sé yo, seguro, sin duda, y además lo hicieron en siendo un nosotros momento... un país gigante, un país riquísimo o potencialmente riquísimo, porque ahora ya sabemos que tenemos más del 30% de pobres. Entonces, la Revolución Cubana, de la mano del socialismo, ha conseguido grandes cosas, pero sobre todo Fidel es el autor de una obra que le ha dado a Cuba lo que Martí quería, que era dignidad y soberanía. Fidel ha unido la idea del socialismo a la idea de la identidad nacional cubana. En Cuba todo el mundo sabe que si se pierde el socialismo se pierde la identidad nacional cubana, y por eso es tan fuerte el socialismo en Cuba. No es fuerte por la riqueza económica, ni por la fuerza militar, ni por las supuestas violaciones a los derechos humanos que le endilgan a Cuba. Si uno va a Cuba, lo primero que le va a llamar la atención es que va a haber un módico porcentaje de la policía que ve en cualquier país latinoamericano y sobre todo que ve en la Argentina. Sí, ¿no? así es. Eso es así, vos has estado ahí, Así sabés es. cómo es. Sí. Es decir, que hay un respeto al tema de los derechos humanos que es muy superior al de cualquier otro país. Ajá. Pero sobre todo se ha logrado esto: unidad de socialismo y revolución con la idea de identidad nacional y soberanía nacional cubana. Entonces eso es un bien que hasta el más anti-Fidel, suponete, porque hay gente que no lo quiere a Fidel Castro en Cuba, poca, pero hay. Es innegable. Reconoce que la revolución cubana les ha dado a los cubanos una identidad, les ha dado una proyección en el mundo que supera ampliamente lo que es Cuba como realidad geográfica, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, Patricio, por esta recordación, este contacto. Sé que estás con el embajador, no quiero demorarte más. Y nosotros termina el programa a las 4 y estamos saliendo para la embajada, así que, por favor, si estás todavía, tenemos el gusto de saludarte personalmente. Bueno, muchos saludos a vos, te agradezco el reportaje y saludo a todos tus colaboradores. Bueno, y hasta la victoria siempre, querido. Hasta la victoria siempre. Un abrazo entrañable, un beso grande, Gracias, Patricio. Chao, chao. Bueno, Claudio, después de estas conmovedoras palabras y reflexiones políticas, nos quedan escasos minutos, pero no quiero terminar el programa sin que contemos que el 30 aniversario de APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que va a haber un acto importante el 1 de diciembre, digo bien, a las 15 horas en el Hotel Bauen. Vamos a tratar de estar con ellos y va a acompañarlos. Y quiero que nos digas y nos recuerdes hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en las dos audiencias y qué se discute en cada una de las dos audiencias de gas y de luz. Sí, tenemos la discusión en la audiencia de gas, que son las primeras. Tenemos audiencias 5, 6 y 7 de diciembre, 5 en Bahía Blanca, 6 en Santa Fe y Córdoba, 7 en Buenos Aires. La audiencia del día 7 de Buenos Aires... ¿Pero qué se discute? Se discute distribución. O sea, son aspectos locales, porque en gas ya se discutió gas en boca de pozo y transporte, entonces se discute distribución. Por ejemplo, en la de Buenos Aires se va a discutir los contratos de Metrogas y de Gas Fenosa o Gas Natural Van del Gran Buenos Aires. Te propongo que le dediquemos un ratito más largo la semana que viene para que detallemos cuáles son los puntos importantes de cada una de las audiencias. Y rápidamente la otra tenemos el 14, que tenemos 7 audiencias simultáneas en distintos lugares del país, donde se va a discutir el costo de generación y transporte. Generación y transporte, ¿y esa qué día es en Ciudad de Buenos Aires? El 14. El 14. ¿Y hasta cuándo se puede la gente anotar en las audiencias?
recomendamos hasta el 11 de diciembre en esa. Hasta el 11 en la de luz. Porque el 12, 2 primeras horas se puede anotar. Bueno, los hasta el 11. Pero hasta el 11 es la fecha. En el ENRE. Y la de gas en Energas hasta el 1. Hasta el 2. Hasta el 2. Bueno, ¿quedó claro? Entonces hay audiencias públicas por el tema de distribución del gas. Hay que anotarse hasta el 2 en Energas y hasta el 11 en el ENRE. Y ya estamos acá en el piso con Gianni y Matías, que dure la tarde. Que dure la tarde, exactamente. ¿Qué van a hablar hoy, chicos? Así hacemos el empalme. Un poco raro también, porque es la primera transición y la última. Porque Sí, ahora último es programa, último programa de que dure la tarde. ¿Y a dónde se van? No, por ahora de vacaciones. Bueno. Ahora hasta el año que viene al menos, su último programa. Después, bueno, que dure la tarde y no duró cuando más. vuelvan. Que Claro, dure no, cuando vuelvan. No duró. No, hoy tranqui, más o menos un poco vamos a dedicar gran parte a lo que fue el gran acontecimiento ayer, que es la Copa Davis, la victoria de los chicos. Muy bien, hablamos de eso. Y bueno, también tenemos una entrevista acá realizada con Fabrizio Ballarini, un científico del CONICET y autor de un libro muy famoso que seguramente lo hayan escuchado, REC. Habla sobre la memoria. Y el hermano de Connie. El hermano de Connie, así es, la hermana stand-up, así que también son dos hermanos muy conocidos. Y nos va a contar un poco por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos. Así que está muy interesante. Bueno, los felicito. Entonces, en un ratito nomás, después de esta pausa que dure la tarde, y yo me despido. Gracias, Claudio. Gracias, Almada. Gracias, Tina. Nos vemos la semana que viene en Café con Luber y nos vamos ya a la Embajada de Cuba. Un beso grande a todos y todas. Chau, chau. Buenas tardes. Desde Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el planeta. Transmite Radio Sónica, emisora declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Radio Sónica. En Argentina.